Pero muy bien, estimados auditores, las promesas hay que cumplirlas. Miren, durante la semana anunciamos que hoy día íbamos a tener un invitado de verdad, un privilegio para nosotros. Porque Roberto Ampuero es uno de los novelistas chilenos más leídos del mundo, fue ministro de Relaciones Exteriores y también de Cultura, además de embajador en España y México. Entre sus 17 libros destacan las novelas Los amantes de Estocolmo, La otra mujer, Sonata al olvido, Cómo olvidar a su famoso detective privado Cayetano Brulé, ¿cierto? Y también Nuestros años verde olivo, sobre su vida en Cuba, Detrás del muro. Aquí tengo su último libro, que es Nunca volveré a Berlín, que espero que hablemos también sobre este libro. Lo compré ayer, así que estoy recién empezando a leerlo. Bueno, y Roberto Ampuero ha recibido la mayor parte de su vida fuera de Chile, en ambas Alemania, en Cuba, en Estados Unidos. Un hombre muy cosmopolita, así que para nosotros, de verdad, sinceramente, es un privilegio que lo tengamos. ¿Cómo está Roberto? Bienvenido. Muchas gracias por este contacto hoy día viernes. Muy buenas tardes, Hardy. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y además estar vinculado con Puerto Montt, una ciudad que cuando yo era niño visité bastantes veces porque tenía familiares, tenía primos allá y era un cambio fenomenal. Yo vivía entonces en Valparaíso y me tocaba a veces viajar, los inviernos me parecían fabulosos, en torno a la cocina y el fogón en la casa de mi tía. Así que tengo gratos recuerdos vinculados con ese Puerto Montt que ya es otro, Sí, obviamente, pero sí, sí. vinculado me siento con Puerto Montt. Qué bueno. ¿Tú estás en Olmué ahora o en Valparaíso, Roberto? No, yo estoy en Olmué, yo vivo desde hace 2 años y medio, cuando volví a Chile, me instalé en una casa que tenemos nosotros, una parcela, una casa que tiene más de 35 años, la construimos nosotros, y pensamos que veníamos, como siempre, veníamos a fines de año a Chile, pues nos vivíamos en Chile, veníamos y nos quedábamos acá, y esta vez cuando volvimos a Chile y viendo dónde nos instalábamos, de pronto dijimos, esta ciudad, esta casa nos habla, nos ha esperado tantos decenios, 35 años, los árboles tan grandes, está todo bien cuidado. Así que nos quedamos acá y nos habló y nos convenció y lo hemos disfrutado mucho. Acá escribo mucho, mi señor también disfruta mucho este ambiente. Estamos cerca de ciudades grandes, Sí, pero lo pues. suficientemente distante como para tener las noches estrelladas y además tener tranquilidad. Mis hijos viven en Olmué, Roberto. Oye, a propósito, mira, nos están mandando saludos, que nos están escuchando, nuestro buen amigo Christian Barken, que Ah, Cristian se vino a vivir aquí al sur de Chile, está feliz con la Danitza, con su mujer, disfruta la lluvia, está enamorado del sur de Chile, Christian Barken. lo entiendo absolutamente, Cristian. Un saludo a Cristian de mi parte también, un gusto. Ya, Roberto, mira, a ver, mira, ayer se cumplió un año, ¿cierto?, de la trágica muerte del presidente Piñera. Tú trabajaste con él, y si los auditores, algunos tal vez no saben, tú tienes un pasado, tú eres de Valparaíso, estuviste en el Colegio Alemán, militaste en las Juventudes Comunistas, viviste el exilio fuera, en fin. Pero tú fuiste un hombre muy cercano al presidente Piñera, fuiste ministro de Cultura y de Relaciones Exteriores. ¿Qué significó para ti el presidente Piñera? Ayer, un año de conmemorando su muerte, Roberto. Bueno, en primer lugar, para uno, yo creo que para todo el país es una pérdida enorme. Eh, la ausencia de él, fíjate, pesa cada vez más. Eh, echamos de menos su presencia. Fue muy, a ver, fue muy influyente él en distintos ámbitos, pero yo diría que en el ámbito de la política estableció unos nuevos paradigmas dentro de la política de lo que son las derechas, fue capaz de unir a mucha gente, fue capaz, además de algo fantástico, de entusiasmar, seducir a muchos jóvenes que no creían probablemente en el servicio público, los invitó a formar parte de sus gobiernos, los escuchó, y creo que gran parte de los nuevos dirigentes que existen hoy en las derechas vienen de una u otra forma de una Mm. experiencia cercana con él, ya sea como ex ministros, ex subsecretarios. Así que desde el punto de vista político quería yo manifestar aquello, una gran pérdida para el país, una gran pérdida también para un sector político importante del país. Va a costar reemplazar o encontrar una figura que pueda reemplazar la influencia que él adquirió. Pero ahora como persona, más allá de lo político, eh, a mí me impresionó siempre por muchas cosas. Primero, ya sabemos, ¿no? Era una persona extraordinariamente inteligente, quiero destacar aquello, con una memoria prodigiosa, un hombre con extremada, eh, pero ilimitada curiosidad intelectual, obviamente también un empresario destacado, ¿verdad? Un hombre de inversiones,
pero como persona, digamos, en el sentido humano, tenía mucho humor. Uno piensa siempre en el Piñera exigente, que os lo Mm, quiero decir aquí. El presidente era un hombre, tú podías tener una muy buena relación con él fuera del gobierno, en el sentido de antes del gobierno, pero cuando estabas instalado como ministro no había relación de amistad, no había perdón, no había nada, mm. solamente exigencia. Y era un hombre que estaba permanentemente, las 24/7, encima de todo. Y bueno, o sea, desde que yo asumí como ministro la primera vez, la segunda vez con mayor razón, no, nunca más tuve sábado, ni domingo, ni feriado, era imposible porque él estaba siempre encima. Y con esto quiero cerrar porque daría para mucho. Sí. Un hombre que estaba permanentemente muy bien informado de todo lo que hacían los ministros, pero también de las materias de los ministros. Por lo tanto, uno no podía ir a contar generalidades cada vez que a uno lo citaban, las famosas bilaterales, que se sufría y se sudaba mucho, porque estaba al tanto de los temas y tenía preguntas muy sólidas, muy complejas, y no perdonaba. O sea, realmente te hacía sentir que tú estabas cumpliendo más o menos, que estabas Mm. cumpliendo débilmente o si estaba bien. Pero le estaba bien, él lo decía, eso es lo que estamos esperando, por eso está usted aquí, porque lo haga bien. O sea, ¿usted quiere que lo felicite porque lo hace bien? No, no lo voy a felicitar porque lo hace bien. Eso es lo que espero de usted. Entonces, un hombre muy completo, muy variado, con mucho humor y con mucha capacidad. Ahora sí que cierro porque, como digo, es muy largo. Tenía una notable capacidad para contar historias y anécdotas, pero muy, muy entretenido, con mucho humor, salpicado de humor. Y tú decías, cuando lo escuchabas así, decías, este es el Piñera exigente al mismo tiempo. Sí, era el Piñera exigente. Bueno, Enamorado de su familia, de sus nietos, sí. eso cuenta Jorge Selum en el libro Ciertos Tiempos Mejores. De hecho, Jorge vino a Puerto Montt y ahí conversamos harto y contaba que una de las cosas que narra sobre el expresidente Piñera que era muy bueno para contar historias, efectivamente, y algunas historias creíbles o no tan creíbles, en fin, pero finalmente que era entretenido para contar historias, Sebastián Piñera, ¿cierto? Y de pronto, en medio de las historias, te hacía preguntas que te descolocaban, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que un día estábamos, ya no importa dónde estábamos, y de pronto me dice, a ver, porque a veces me trataba de, si era ministro, me trataba de canciller, de usted, de todo el mundo, además lo tenía que tratar de usted, había que tratarlo, pero no porque lo impusiera, sino que se imponía por presencia. Y me dice, a ver, esta cosa de ser intelectual, ¿dónde se consigue ese título? ¿Por qué a usted le dicen intelectual, a otra, a Mauricio Rojas le dicen intelectual, que señor Cristian Banker le dicen intelectual? ¿Por qué? ¿Cómo se logra eso? Entonces, en una conversación, un experto también en historia de Francia, recitaba muy bien, y en francés, poemas, muchos a poetas franceses les fascinaba aquello, en fin, bueno, Mira, ayer, un gran experto. no sé si ayer o anteayer escuché a la hija del presidente Piñera diciendo que otra de las características era que no era rencoroso. De hecho, Ah, el día antes de su muerte, el día lunes 5 él llamó al presidente Boric y conversó un largo rato para ayudarle en la reconstrucción del mega incendio que afectó cierto Viña, Quilpué y parte de Villa Alemana, en fin. O sea, pues recordemos que la actual generación que está gobernando, la acusación, hubo hasta una hasta presentación de acusación constitucional, o sea, fueron bastante odiosos con él, fueron muy, muy odiosos con él. Y él pareciera que no estaba el rencor dentro de su forma de vida. pienso yo que eso lo tenía, por un lado, porque era un hombre de fe, un hombre muy, muy católico, al mismo tiempo porque era un patriota. O sea, él se sentía muy orgulloso de Chile, creía en Chile, apostaba por Chile enormemente. Y creo que en los peores momentos que le tocó vivir, desde la presidencia y cuando ocurre esta insurrección, junto con esta expresión inicialmente, ¿verdad?, también de masas que querían manifestar su descontento, en realidad con 30 años o lo que fuera, pero querían expresarlo, cuando estalla incluso toda esta parte de violencia extrema que no hemos vivido antes en Chile, él interpreta todo esto y a los interlocutores de la oposición, como lo subraya, digamos, como chilenos pertenecientes a nuestro país y que en el fondo no coincidimos, pero estamos buscando cada uno, algunos equivocados, otros en lo cierto, que da lo mismo, pero quieren lo mejor para el país. Entonces, él trataba de buscar, y eso lo recuerdo mucho, y creo que de ahí viene también su falta de rencor, la razón, alguna razón en el otro para lo que estaba planteando. Y por eso mismo era muy analítico y por eso mismo era muy difícil discutir con él e imponerse frente a él por su cantidad de argumentaciones, datos, memoria, elementos que iba aportando. Pero siempre
yo lo recordaré como un hombre profundamente democrático que tuvo la capacidad también para tomar una decisión muy pesada, muy difícil, de darse cuenta que tenía que recurrir a las armas y a los instrumentos que le entregaba la democracia, que ir un paso más allá de si era o no posible, habría significado una ruptura traumática terrible para el país que nos hubiese mantenido divididos, con muchos muertos, durante por lo menos 8 siglos. Si ya llevamos 50 años, todavía no podemos olvidar lo de Allende Pinochet, imagínense. Y ahí tomó una decisión, muy pocos lo entendieron. Yo a ratos, se lo confieso aquí, nunca lo he dicho. Yo decía, bueno, el presidente, yo estaba de embajador ya en España, él sabrá, yo estoy lejos, pero a mí me parecía de pronto que iba por un camino que no era el que correspondía. Lo hablé con él cuando estuvo en España, me explicó varias cosas que me tocaron el alma y lo entendí. Y creo que al final, fíjese, la historia le dio la razón. Es un país que, pese a todas esas crisis terribles, ningún otro país latinoamericano ha sido atacado internamente de la forma en que lo fuimos nosotros. El país ha podido volver lentamente, sin eliminar sus instituciones ni recurrir a subterfugios no democráticos, a una senda que promete, en algún momento, ojalá que sí sea, una recuperación de este país y que vuelva a ser lo que fue en un momento, un país que fue admirado, los famosos, no, que vilipendiados, Sí, 30 años, sí. fueron los mejores de la época de Chile y los más admirados, y yo le digo que en esa época uno se sentía, pero era un enorme honor y un trato Mm. muy especial hacia un embajador de Chile, del país que efectivamente era modelo en la región y de Sí, muchos otros países en Europa y en África también. sí. Estamos conversando con Roberto Ampuero, destacadísimo escritor y también exministro académico. Roberto, a propósito, tú empleaste la palabra insurrección. ¿Tú crees que hubo un intento efectivo comillas, ¿cierto?, de tomarse el Palacio Invierno, de derrocar, de bancar al presidente Piñera a los días ahí de noviembre? ¿Tú crees que efectivamente eso hubo un intento deliberado ahí por parte de un extremo izquierdo, no? Mire, yo creo que lo que es difícil y es erróneo es interpretar todo lo que ocurrió en octubre como manejado por un alma, por un líder, por una fuerza. Yo creo que allí intervinieron distintas fuerzas, obviamente desde ciudadanos que, recordemos, en algún momento salieron a la calle con sus hijos, con sus familias, Sí. con sus mascotas, hasta vimos que son grupos de choque preparados paramilitarmente por la forma en que se desplazaban en las calles y las acciones que cometieron. Entonces es muy variado y creo que cada grupo fue encontrando en su momento una ocasión para participar allí según su propia tradición y visión. Por ejemplo, no me cabe duda que en un momento hubo gente común y corriente, chilenos que querían exigir una serie de cosas que tenían que ver con la forma en que eran tratados y se sentían tratados, que eran absolutamente pacíficos y cuando vieron el cariz que esto tomaba, se quedaron en su casa, nunca más volvieron a salir. Y tenemos por otro lado estos grupos extremistas que sí en un momento pensaron que podían arrinconar tanto más al gobierno como para lograr sacar al presidente de la moneda. Hay un momento, el presidente mismo lo contó, en que, y tenemos los datos al respecto, ¿verdad? En que parecía que la moneda iba a caer. Mm. Estuvieron muy cerca de que cayera. Y eso hubiese sido una tragedia para nuestro país, una tragedia pero de enormes proporciones. Y no ocurrió, y allí se mantuvo el presidente, con la cabeza fría, el corazón, como siempre decía, ¿verdad? Ardiendo, pero la cabeza fría, enfrentando la situación. Creo que sí, en algún momento algunos lo intentaron. Debo decir que la información que yo tengo y que recibí en un momento, que es bastante fidedigna, y lo debo decir porque hay que ser en esto absolutamente honesto, es que sectores del Partido Comunista cuando se dieron cuenta que podía, con un esfuerzo mayor, tomarse la moneda, desistieron. No tengo la prueba final de aquello, pero yo debo decirlo, que es las fuentes, digamos, lo que me indicaron. Y creo que eso hay que reconocerlo con respecto a ese momento. Eh, pero Chile estuvo al borde de caer al precipicio y yo le digo, no sé cuánto habría tardado Mm. una recuperación y una normalización que es muy, muy lenta en un país si cae en ese extremo. Roberto, tú estabas de embajador en España. ¿Qué le explicabas tú? Te preguntaba, me imagino, de los otros embajadores, porque efectivamente, como dice muy bien,
Chile, de la cual yo más me siento orgulloso, durante la reconstrucción democrática, la transición, nos insertamos en el mundo, reducimos la pobreza, se instaló una comisión de verdad y reconciliación, en fin, Chile avanzó, pero de manera enorme, y éramos un orgullo a nivel mundial. ¿Qué explicación tú le dabas cuando te preguntaban en Madrid, en España, Roberto Ampuero? Bueno, mire, esto desde fuera era muy difícil. Nosotros lo que primero hicimos fue recolectar el máximo de información y exigir a Santiago que nos enviaran una explicación que nosotros pudiéramos, una versión que nosotros pudiéramos divulgar ante los gobiernos y ante la prensa, que obviamente nos consultaba. Y varios embajadores, y yo lo planteé desde muy temprano, exigimos aquello. Se tardó, porque las prioridades, uno desde la estancia podía imaginarlo, ¿verdad? Eran otras, era resistir, resistir, tratar de mantener aquel orden precario en que estaba el país, estar en relación con todas las instituciones que tenían que jugar un papel. eh, y entonces, eso, lo que sí recuerdo es que aquella explicación, aquella versión de lo que había ocurrido, tardó. Eh, sí recuerdo también que el gobierno de España, y también debo, vamos, estas cosas hay que reconocerlas, el gobierno de España, que es un gobierno de izquierda, el gobierno del presidente Sánchez, eh, fue el primer gobierno en el mundo que sacó una declaración después del estallido, después que se produjo este estallido inicialmente también tan violento, eh, respaldando la solidez institucional y la trayectoria democrática de Chile. Eh, y recordemos que en ese sentido el gobierno de España actuó de forma muy seria, fue el primero en reaccionar. Recuerdo que yo fui citado a la Cancillería de forma muy amable por parte de los españoles y me presentaron el documento Ah, que mira, iban a emitir. mira, no, Y no, yo lo valoraré eternamente, se lo agradecí siempre al gobierno de España y subrayó el peso de Chile, el prestigio de Chile, la tradición de Chile, lo ejemplar que era su transición y que las estructuras democráticas debían seguir funcionando. Es una gran declaración de España en ese momento. mire, no tenía, no sabía eso, qué notable, efectivamente. Recordemos además que Pedro Sánchez, de un sector más de izquierda, no como Felipe González, además el Podemos, que hoy día está bastante descuajeringado, ¿cierto? Está bastante debilitado, pero también el 2019 todavía tenían harto más presencia. Recordemos que estaba, ¿cómo se llama el líder que después renunció? Iglesias, Pablo Pablo Iglesias. Iglesias, ¿cierto? Que después terminó hoy día, no sé en qué está. A propósito, Pero perdón, dime, Harry, ¿sí? me perdí una cosita nomás. Pero quiero decir que allí se impuso el presidente Sánchez, el Mm. presidente de gobierno. Se impuso y eso vino muy claramente, uno sabía de dónde venía aquello, ¿no? No nos salió a consultar qué opinaba el Frente Amplio español, el Mm. Podemos español, porque obviamente estaba en otra parada. El Frente Amplio español, perdón, el Podemos es una institución, un partido político ya prácticamente desaparecido, pero de profundas simpatías con la dictadura cubana, con la dictadura venezolana. En el caso de nuestras diferencias con Bolivia, estaba completamente en contra del planteamiento de Chile ante la Haya y apoyaba y respaldaba sin un pero Mm. al gobierno del presidente Evo Morales. Sí. Mira, a propósito de esta dictadura, tú viviste en Cuba. Mira, a propósito, día atrás hablando con el mismo Christian Barker, que él contó que hace 10 años atrás estuvo en Cuba y ahí sintió en carne propia, estuvo como un mes y tanto con su familia, sintió en carne propia lo que era una dictadura tan brutal. ¿Por qué en el caso nuestro, cierta izquierda chilena mantiene ese nivel de adhesión, de admiración, de apoyo, porque se critica a Venezuela, sí, con toda la razón, pero la dictadura cubana lleva 66 años, Roberto Ampuero, 66 años. Eh, eh, y mira, el presidente Boric nunca lo ha criticado, nuestra Cancillería nunca lo ha criticado. Hay, por las protestas del año 2011, 2012, algunos condenados 15, 20, 25 años. ¿Por qué cierta anuencia con Cuba, Roberto Ampuero? Mira, desde el punto de vista racional es difícil encontrarla porque está fuera de toda discusión que se trata de dictadura. Un régimen que lleva 66 años en el poder. Cuesta imaginar lo que ha sido revalidado democráticamente mediante elecciones, porque por muy bueno que sea un gobierno, yo creo que uno después de 10, 15, 20, 30, ni digamos medio siglo, se cansa de ese gobierno. Y que el gobierno siga ganando las elecciones todas por el 98%, 97%, no convence a nadie. Así que desde el punto de vista racional, esto no tiene ninguna explicación.
esto tiene que ver con algo que es irracional. Pero también quiero rescatar un punto que pudiera tener alguna racionalidad. ¿Qué queda de esa izquierda que en los 60 marcó a Chile y llevó al gobierno, ¿verdad?, a la moneda, al presidente Salvador Allende? ¿Qué queda de aquellos sueños, de aquellos planteamientos para futuro? ¿Qué queda de los modelos fundamentalmente? Porque ahí es la hora en que se prueban las teorías, ¿verdad? Sí. ¿Qué queda de la Unión Soviética, de la Alemania Oriental, de Bulgaria, Checoslovaquia, ¿verdad? ¿Qué queda, bueno, de Bulgaria, de cualquier país, de la Alemania Oriental, como decía, hasta desaparecieron? No existen como sistemas comunistas. La gente nunca más, además, ha intentado reconstruirlo. No queda nada. No queda, desapareció lo que se concebía como un tercio de la humanidad que estaba ya en poder del socialismo, y se suponía, según la teoría marxista, de que así iba a terminar conquistando el mundo entero, la Unión Soviética, la vanguardia, ¿verdad?, para el socialismo. No queda nada. Lo que queda es Cuba. 66 años de dictadura. Una dictadura además horrorosa, con cubanos en el exilio repartidos por todo el mundo, que es un drama también adicional que está siendo eclipsado solamente por la revolución venezolana. Queda un país destruido, uno de los países más pobres del continente, siendo que en los años 50 fue, junto con Argentina y Uruguay, el país más próspero de América Latina, más desarrollado, más moderno de América Latina, con todas las luces y sombras propias Mm. de las sociedades latinoamericanas, pero tenía un nivel de prosperidad enorme, mucho más que Chile. Entonces, de Cuba, digamos, del socialismo, de la idea del socialismo, del futuro, porque pertenece al socialismo, de las alternativas comunistas, no queda nada. La Unión Soviética no existe. Queda Cuba. Entonces se atan a aquello y la explicación y el mecanismo que usan es decir, este régimen en realidad no ha podido democratizarse debido a la presión norteamericana que los quiere invadir. Al bloqueo, que como le Este, llaman. Así es. Este régimen no ha podido ser próspero económicamente debido al embargo que dicen que es bloqueo económico. Todo eso son mentiras. Porque nosotros sabemos que no hubo nunca, ni ha habido nunca, un gobierno socialista, realmente socialista, de izquierda, toda Europa del Este y donde quiera que usted vaya, que haya funcionado. Y fíjese lo que pasa. ¿Qué queda de aquello fuera de Cuba, en el desastre en que está? China y Vietnam. Mm. ¿Pero qué son China y Vietnam? China es un país con un régimen de partido único, que es un partido comunista, pero una economía de mercado. Vietnam, el Gran Vietnam, que resistió a todo tipo de invasiones, y recuerden que la última invasión de Vietnam no fue la de Estados Unidos, fue la de China. Pero bueno, el Vietnam, ¿qué es Vietnam? Es un sistema de partido único, el Partido Comunista de Vietnam, pero con economía, ¿verdad? Una economía de mercado. Chile respaldó internacionalmente, y bajo el presidente Piñera fue, el primer gobierno, se respaldó que Vietnam efectivamente tiene una economía de mercado para que pudiera acceder a créditos y un tratamiento de las finanzas internacionales, que nos agradecieron siempre como gobierno, nosotros de derecha, la parte vietnamita, esta decisión tan valiente de Chile de decir, sí, esa es una economía de mercado. No es democrática, pero es economía de Mm. mercado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Eso es lo que queda. Nada. Si usted ve, Sí. nada más que un partido que no tiene alternativas, una economía donde están estos dos países, que no tiene nada que ver con el comunismo soñado por Castro ni los comunistas, ni Carlos Marx. No queda nada. Entonces por eso se aferran, porque es el último tablón que flota en el océano, y después de un naufragio gigantesco que fue el de 1989. Claro, pero además, pero un naufragio con, ya no queda ni siquiera, mira, imagínate, tienen energía eléctrica en Cuba 4 horas al día, cuando tienen. O sea, es una pobreza brutal, más de la mitad de la población. No, es que a mí me cuesta entender cómo hay todavía personas, dirigentes, autoridades, partidos políticos que siguen rindiéndole pleitesía. No olvidar, ¿se acuerdan? ¿Sabes cuando fue una visita a la presidenta Bachelet y le dijeron que le esperaba Fidel Castro y salió corriendo como que fue una fan club? Fue bien patético eso, ¿te acuerdas, Roberto? Me acuerdo, fue una reacción indigna de un presidente de Chile. Fue también absolutamente imprudente de la presidenta el haber salido, como Sí, dices, corriendo, trotando en sí. realidad, de la reunión, y haberse subido a los vehículos de seguridad de, del dictador Fidel Castro con destino a un lugar desconocido,
y sin que la seguridad chilena pudiera seguirla, ni subirse uno de sus escoltas dentro del carro. Y eso, como presidente de Chile, no se hace en una visita. No sale bien la foto. Y creo que eso es una imagen que a todos los chilenos que Sí, la vieron, y ahí está el video, ¿verdad? Eh, no nos enorgullece. Y yo creo que es lamentable, la presidenta tiene otros méritos indudables, pero esa forma de vincularse con Cuba, con el régimen castrista, es lamentable, a mi juicio impresentable para un demócrata de tomo y lomo, y también su visión de lo que era el muro de Berlín y lo que fue Alemania Oriental, sí. que ella vivió allá, yo también viví allá, y cualquiera se daba cuenta que era una población encapsulada, encerrada, sin ningún derecho a salir de su país hasta que nos jubilara. Eh, entonces esos son elementos, ¿verdad?, que ensombrecen su imagen y Pero su mensaje y su legado. disculpa Roberto, cuando saco, me acuerdo de esa imagen cuando ella sale trotando, es que yo creo que la actitud que tienen muchas personas, que esta añoranza, que esta adoración, porque el salir trotando, olvidándose que era jefe de Estado, olvidándose que está en una ceremonia, en fin, alguien le va a avisar que Raúl Castro, o sea, que Fidel Castro lo está esperando y sale de verdad casi como una fan club. Pero eso refleja a muchísimas personas de la izquierda mundial chilena que es esa añoranza, y recordemos la brutalidad que fue el régimen cubano, recordemos lo brutal que fue el Che Guevara, ¿cierto? Que andaba haciendo guerrillas por todos lados, en África, en Bolivia, en fin. Pero bueno, a propósito de Alemania Pero Oriental, quiero cerrar, ¿me permite, sí, Hardy? Una sola cosa con respecto a eso. Recordemos que después de estas escenas que nosotros vimos en la televisión, eh, cuando la presidenta llega a Chile, de vuelta, se da cuenta que Fidel Castro ha hecho declaraciones, acaba de hacer declaraciones, apoyando la posición de Bolivia ¿verdad, po? en La Haya. Entonces, como ves, esto es muy complejo. Es muy lamentable que eso haya ocurrido. Yo me imagino que ella misma debe pensar, bueno, no sé cómo se piensa, no quiero arriesgar ahí un pronóstico, pero muy lamentable como un presidente de Chile pueda cometer ese error. Oye, a propósito, estoy leyendo la portada, la segunda de hoy día, viernes 7. Justamente aparece Michelle Bachelet, está con Tomás Bodanovich, con Paulina Bodanovich y alguien más ahí. Bachelet crece y es la única que puede unir a la izquierda. Capaz que sea candidata por tercera vez, ¿ah? Michelle Bachelet, a propósito. Sí, habrá que ver cómo se desarrolla. Está muy Sí, movido ese sí. ambiente, ¿no? Mira, Roberto Ampuero, tú has escrito, mira, tiene una cantidad de novelas. A mí me encantaba Cayetano Brulé, tú sabes, además que él tenía oficina en el Reloj Turri, en el edificio Reloj Turri, en Valparaíso, ¿Verdad? para que nuestros auditores sepan que es una intersección entre calle Prat y Esmeralda, que yo además tenía oficina, entonces yo sentía que Cayetano Brulé estaba abajo. Pero bueno, tu experiencia de Alemania Democrática, hace tiempo, reitero, tú saliste exiliado, estuviste viviendo allá, tú, eh, tú al poco andar sentiste que era un régimen que oprimía, que cortaba libertad. ¿Cómo viste ese proceso para nuestros auditores, Roberto Ampuero? El de Alemania Oriental, ¿Sí? sí. Pues mira, yo quiero simplificarlo porque es un proceso, pero quiero decirte, mira, cuando uno tiene, yo tenía entonces 20 años, eh, 20 años. Y cuando tú llegas a un país que es el país supuestamente paradisíaco para ti Mm, por el sistema que representa, yo era joven comunista entonces, y al cruzar la frontera te encuentras con que efectivamente existía un muro, y no solamente un muro, sino que la tierra de nadie, que estaba, como sabemos, mirada, con perros guardianes, con vigías, con luces extremas, y que era una franja en algunos casos de 500 metros, 300 metros, para que nadie pudiera correr. No era solamente un muro, había un muro al comienzo, digamos, en el Berlín Oriental, varias rejas de por medio con los campos minados, todo eso, y después el muro final, que es el que nosotros conocíamos desde Occidente, el muro final. Entonces, cuando tú piensas y pensabas un poquito, ¿por qué este país necesita un muro para existir? Y unías esto con el hecho de que muchos alemanes podían, arriesgando su vida, descolgarse, y sabías de que muchos alemanes fallecían incluso tratando de escapar a la libertad, a Occidente, tú sabías que algo allí no funcionaba. A mí, yo no te voy a decir que después de cruzar ese muro
llegué al otro lado y renunció a la Juventud Comunista, porque yo como era un comunista y tenía bastante lavado el cerebro, obviamente, lo que quise fue que los camaradas mayores me explicaran qué pasa, por qué tenemos esto, qué pasa, porque lo planteé. Y entonces la explicación era maravillosa, me decían, porque el socialismo necesita mucho tiempo para prosperar, desarrollarse y mostrar todas sus potencialidades. Y va a llegar un momento, querido compañero, ¿verdad?, en que Alemania Oriental va a ser más poderosa, más rica que Alemania Occidental debido a su socialismo, y entonces ellos serán los que van a estar felices de que exista ese muro. Eso me lo explicaban a mí como militante chileno, mis camaradas chilenos. No, eso no salía en ningún diario, Mm. pero era una concesión hacia alguien, ellos lo sabían, que venía de Occidente, que sabía lo que es la libertad y lo que es vivir encerrado, y que por lo tanto había que calmarlo. Pero desde luego ahí me quedó la semillita. No ya la de la discusión teórica, porque hay dos caminos de romper en este caso, con el comunismo, con el marxismo, el leninismo. Una es la teórica, a través de los textos, a través de la lectura de textos liberales, por ejemplo, o de lo que ha sido la historia de esos países, lo que fue la historia del totalitarismo, que el nazismo o comunismo es lo mismo, son dos sistemas totalitarios, que por cierto está así definido por el Parlamento Europeo. Entonces, y el otro es la práctica, el haber vivido. ¿Y quién vivió en Cuba? ¿Y quién vivió en Alemania Oriental? Y no se dio cuenta nunca que estaba viviendo una dictadura, entonces no ve bien, porque era muy evidente los signos, y uno estableciendo con relaciones de confianza con los alemanes, yo estudié en el colegio alemán y sabía Mm. alemán perfectamente, ha sido mi segundo idioma, eh, establecí contacto con mis compañeros de curso en la universidad. Entonces, después de un par de cervezas y de amistad o de un pololeo con una niña, lo primero que salían a decirte, y te lo confesaban, era ¿cómo me ha tocado esta mala suerte de vivir hasta que jubile encerrado detrás de este muro? ¿Cómo quisiera ser tú? Y la pregunta que era al revés, que me hacían, ¿cómo se te ocurrió venir a vivir acá? Si nosotros lo único que queremos es irnos de acá. Eso es muy terrible. Yo recuerdo perfectamente, y lo cuento en nuestros años verde olivo, esta muchacha, esta noviecita que tuve, y cuando llegamos a tocar el tema y me dice, ¿y tú por qué estás acá? Yo le digo, yo estoy acá en Alemania Oriental, después de haber pasado por Occidente, porque soy comunista y quería vivir en el comunismo. Y me dice, pero qué estúpido. Nosotros lo único que queremos es irnos de acá. Entonces tú te imaginarás con 20, 21 años, escuchar eso, a menos que fuese sordo, te lleva por lo menos a reflexionar dos veces sobre lo que venías admirando. Tú sabes, Roberto, que yo estuve, el año 85, estuve 3 semanas en la Unión Soviética. Cuando recién, ¿Así? sí, fui al Festival Mundial de los Jóvenes y los Estudiantes. Ah, claro, sí, pues Y cada 4 años creo que era. cada 4 años, claro, yo fui el 85, en agosto. Estaba Gorbachev, y yo esto lo conté, lo he contado muchas veces. Yo volví a la universidad, yo dije, esto es una dictadura, porque yo me sentí, mira, estando apenas 3 semanas, yo era joven socialista, yo era almeidista, imagínate, que era del ala más de izquierda, ¿cierto? Eh, porque, Nadie es porque perfecto. no, nadie es perfecto, pero estamos en el sur, aquí estamos. Mira, porque era tan evidente. Voy a contar una anécdota para los auditores. Uno de mis amigos de Valparaíso tuvo un pequeño romance con una niña es rusa, muy bonita todo esto. Tú sabes que en la noche, un día llegando al hotel, llegaron los tipos de la Comsomol, el KGB, y la llevaron tenida a la niña, no podía seguir. Era brutal, quedamos todos muy impactados. Eh, yo esto lo conté a la vuelta y los amigos comunistas me acusaron de mal agradecido, que te pagan el pasaje, más encima vienes criticando, típica. Bueno, eh, ¿qué pasó contigo? ¿A ti te trataron mal tus compañeros comunistas? Cuando fuiste ya empezaste a mostrar, te habrán dicho de todo, ¿no, Roberto Ampuero? Sí, bueno, yo rompí en La Habana. Yo me hice joven comunista en el colegio alemán de Valparaíso, imagínate, un ambiente más bien conservador, Mm. y rompí con el comunismo en La Habana. Eh, Eso fue como el 76. Rompí después de estar 3 años, 4 años en La Habana, porque dije algo muy sencillo. Si al final, mira, las cosas en la vida son más sencillas de lo que se lo plantean los libros. ¿Tú quisieras este sistema para Chile? ¿Tú quisieras realmente este sistema para tus padres, para tus primos, amigos, para ti y para tus hijos? Y uno se decía, bajo ningún motivo. Y mi conclusión fue, no quiero vivir ni en un régimen militar, pero tampoco quiero castrismo. O sea, al final era, no quiero socialismo, porque me di cuenta
pero es indudable, ¿verdad? Lo demostraron las masas que salieron a la calle en Europa del Este Mm. y acabaron con todo aquello. Eh, Son dictaduras, son totalitarias. Sí, mire, en el siglo XX, y estas son, ¿verdad?, del siglo XX, hubo dos grandes sistemas totalitarios, las dictaduras más perfectas, más crueles y más totales, por eso totalitarias, en todos los ámbitos de la vida. Una fue la del nacionalsocialismo. No olvidemos que el régimen nazi, el nombre del partido es Nacional Socialista. Eran socialistas pero nacionales. Y el otro régimen, el enfrentado, el otro sistema, era el comunista. Son dos sistemas totalitarios, pero muy parecidos en el fondo. Uno tiene mayor control sobre la economía, estatalmente, la controla absolutamente, que el otro. Pero en el régimen nacional socialista de Alemania también el partido Sí, po. político y el Estado establecía las metas de producción y todo esto a los sectores que eran privados. Pero al mismo tiempo todo lo que era la ideología, todo lo que era la idealización de un héroe, ¿verdad? Stalin estaba por allá, al otro lado estaba Hitler, todo lo que era la educación, la formación, los medios de comunicación, la falta de crítica, falta de partido, que todo son idénticos, son una copia de la otra. En sus uniformes, la utilización de uniformes, las marchas con antorchas, la quema de libros o la nueva edición de libros. Entonces, esto es lo que queda, digamos, como cuando uno tiene que escoger. Y yo pienso que los compañeros, voy a decirlo así, que eran de izquierda en Cuba y que eran de izquierda en Alemania Oriental, creo que allí fueron más mesurados en sus reacciones con respecto a gente que decía, saben, yo esto no lo quiero, Mm. porque ellos también sabían que aquello no era deseable. Los que eran más exigentes y más dogmáticos eran los que no vivieron en el comunismo. Sí, po. Los chilenos que estaban exiliados en París, que estaban exiliados en Roma o en Ciudad de México, en la Venezuela entonces, que era libre, esos eran más radicales en su pronunciamiento pro socialismo. Pero los que vivimos y los que vivían en el socialismo, en realidad, cual más, cual menos, lo único que quería era irse de alguna forma de ahí. Y el tema es cómo me voy sin perder la cara, así, como Mm. simulando que sigo siendo revolucionario. Al final, si usted cuenta, pues esto es muy sencillo, si usted al final contaba, antes que desapareciera el comunismo, pero Chile había vuelto ya a la democracia, y estaba la democracia y esto, ¿cuántos quedaron en esos países que siguieron viviendo los chilenos? Muy pocos, porque sabían además que lo que venía después de la reconstrucción iba a ser muy difícil. Sí. Así que piense usted cuántos vivieron en Cuba, que yo creo que han sido unos 1500, ahí no queda nada de chileno, queda, no sé, la embajada y uno que otro por ahí haciendo negocios, que es legítimo, pero se fija, y el resto se fue. Sí, algunos, Y seguirán algunos, siendo comunistas, pero lejos del sí, comunismo. algunos han ganado harta plata. Estimados auditores, estamos conversando con Roberto Ampuero. Miren, además de escucharnos las 5 frecuencias del Conquistador en la región, pueden ver el Expreso de la Tarde en vivo vía Instagram en @el Conquistador de los Lagos y pueden ver un ratito más en YouTube en el canal El Conquistador de los Lagos. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter o X, y nos encuentran en @el Conquistador de los Lagos. Ah, mira, yo quería hablar también de Donald Trump, quería hablar pero hablemos de libros. Tu último libro, Nunca volveré a Berlín, a propósito, que me encantó la portada del libro. Ahí está la imagen de Erich Honecker, ¿cierto? Mira, hay una cosa genial que tú pones en la primera página, estimados auditores, escuchen cómo era el himno de la República Democrática Alemana. Lo decir en español. El partido siempre tiene la razón. Y camaradas, así siempre debe ser. Emanado del espíritu de Lenin, forjado por Stalin. El partido siempre tiene la razón. Ese es un extracto del himno partidario de la República Democrática Alemana que está en la primera página del libro de Roberto Ampuero. Nunca volveré a Berlín. Hablemos un poquito de tu libro, está en la Feria Chilena aquí, estimados auditores, así que hablemos de tu último libro, Roberto Ampuero. Bueno, este es un libro que es una novela, primero hay que Sí, decirlo, donde hay un protagonista importante que es Erich Honecker, el dictador, el último dictador de Alemania Oriental, que termina, como sabemos, enfermo en Santiago de Chile, viviendo en nuestra capital, aquejado ya de una enfermedad terminal. Llega a Chile porque tenía además una familia, parte de su familia estaba vinculada con chilenos, su hija y su nieto estaban vinculados con Chile porque el padre era un chileno. Eh,
Entonces él, y eso también yo lo investigué y bueno, es público, recibió ofertas para cuando se viene abajo, se desploma Alemania Oriental y él cae en desgracia no solamente ante su pueblo, sino que también, y esto es muy importante recordarlo, ante sus camaradas del partido, ¿no? Que lo quieren culpar de todo de lo terrible que era vivir en la RDA, lo quieren culpar a él. Y en un intento por salvarse lo culpan a él. Entonces, él, él logra llegar a Chile gracias a este vínculo y gracias a conversaciones muy difíciles entre Chile y Alemania Occidental. Recordemos que para el presidente Elwin no fue fácil cuando el Partido Socialista de Chile exigió que recibiera a Honecker. Y el Partido Comunista, Socialista de Chile lo hizo subrayando que era un asunto de lealtad hacia él porque él había sido también solidario con los chilenos que habían vivido allá, que fueron alrededor de 2.000 chilenos que vivieron allá. Yo estuve viviendo un tiempo allá. Y disculpa, Eh, disculpe, recordemos que Clodomiro Almeida, que era el dirigente máximo, o un dirigente bien importante del Partido Socialista, estaba embajador en Moscú, pero además Clodomiro Almeida era muy amigo de don Patricio Elwin, porque habían estudiado juntos, y entre ellos había, eso pesó mucho también para la avenida O'Higgins, que era Chile, lo que yo te entiendo, Roberto, ¿ah? sí, pero no se instaló en un problema porque recordemos que, voy a simplificarlo también, Honecker termina refugiado en nuestra embajada bastante tiempo. Chile recibe obviamente rápidamente la comunicación de Alemania Occidental que le dice, este señor es culpable, está acusado de violaciones de derechos humanos en forma sistemática durante su régimen, cometido contra ciudadanos alemanes, y debe pasar a la justicia. Y está escabulléndose de la justicia y no nos parece que pueda ir a refugiarse a Chile huyendo de la justicia alemana, que le ofrece todas las garantías propias del sistema democrático alemán. Eh, y el presidente Elwin se vio entre dos presiones, ¿no? La de Alemania, por las razones que digo, pero también la de los socialistas y otra gente de izquierda por una lealtad con un dictador que ellos tenían. Eh, y finalmente se llega a un acuerdo que permite que este señor sea presentado ante la justicia, algo muy interesante, lo dejan libre, digamos, porque se encuentra en su salud muy golpeada, no le quedan muchos años de vida, y entonces debido a su edad y debido a su enfermedad y basado en la legislación alemana, le permiten que venga a Chile. Pero eso fue un tema bastante complejo para el presidente Elwin y para los sectores, para sectores Sí, del gobierno del presidente Elwin. sí. Mi novela trata entonces sobre este personaje que se refugia en Chile, eh, pero no es el tema, no es él el personaje central. Hay una pareja, unos amantes. Es una alemana que tiene ya sus años, 30 y tantos años, está ha llegado a Chile porque quiere entrevistar a Honecker, que está viviendo en un condominio en La Reina, y ella cuando está viajando a Chile descubre que quien fue su viejo amor cuando eran estudiantes en la ciudad de Leipzig es un chileno que está cerca de lo que es el círculo que protege a Erich Honecker en Santiago. Y se dirige a él, esa relación había terminado, o esa relación de amor había terminado, bajo circunstancias muy dramáticas, no las voy a contar, pero se dirige a él para pedirle ayuda, le dice, no, yo no quiero que volvamos, no quiero que se reanude nuestro romance que murió, yo quiero que me ayudes a acercarme a quien tú sirves como traductor. Y allí es que ellos se vuelven a encontrar, queda claro que su amor murió porque simplemente el chileno había decidido irse de Alemania, eh, había decidido romper la relación porque sabía que si se casaba con ella iba a tener hijos prisioneros, alemanes prisioneros, y no iba a poder salir, ¿verdad?, del país con su señora. Y se va. Entonces es un reencuentro donde la pareja tiene mucho que hablar, pero al mismo tiempo están ella entrevistando y él atendiendo, sirviéndole de traductor al victimario de su amor, porque es Erich Honecker quien ha liquidado ese amor de jóvenes que estudiaban en la Universidad Karl Marx de Leipzig. Allí arranca la novela. ¿Qué haces? Y que es una situación que uno se puede plantear, ¿verdad? ¿Qué hace uno cuando se Mm. encuentra, como en este caso, ante el dictador que le liquidó la vida, que rompió su gran amor de juventud y lo tiene allí enfermo, defenestrado, sin poder, aislado, deprimido?
está ahí, frente a ti, recibiéndote en pantuflas en su casa para darte la entrevista. Por ahí va la novela, Nunca volveré a Berlín. Sí, mira, claro, la protagonista se llama aquí, la novela se llama Valentina Bode y Patricio Dupré, ¿cierto? El chileno ex refugiado. Como dice la presentación del libro, con Nunca volveré a Berlín, Roberto Ampuero vuelve a su mejor registro y ofrece a los lectores una obra sobre pasión y política que perdurará en la memoria. A propósito de novela, hoy día en la columna de Lucía Santa Cruz hace una tremenda defensa de las novelas. No sé si lo leíste, Roberto. No, no he leído los diarios hoy no he leído los diarios. Sí, No, he estado solamente dedicado a la literatura ya, y a avanzar en algo que estoy escribiendo. no, hoy día dice la Lucía Santa Cruz le hace, mira, dice, es a través de la literatura y ficción que podemos habitar las vidas de otros, ampliando nuestra experiencia y comprensión de la humanidad. Mira, yo quiero decirte que te leído muchísimos libros. ¿Va a volver algún minuto Cayetano Brulé, Roberto? ¿No? Sí, 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 claro, ya viene ya también. Sí, Viene, está vivo y tú sabes que siempre que estoy presentando libros, ¿ya? no falla nunca, y que estoy presentando un libro que no es de Cayetano, siempre pregunta y siempre aparecen ¿cuándo viene la próxima novela de Cayetano? Yo le digo, ahí está la pregunta del cayetanista que siempre aparece. Sí, pues. No, sí vive, está vivo, tiene fuerza, tiene energías, tiene historias que contar y viajes que hacer. Así que ya viene. Sería Ya viene. genial que vinieras al sur, sería genial que aquí pudiéramos presentar tu libro. Ya esa experiencia la hemos tenido, Roberto. El sur de Chile está precioso, mira, creció mucho. Sí, sí, Hay mucha actividad cultural. Mira, está muy bonito el sur de Chile, Roberto Ampuero. así es, lo sé. Y además tengo un par de parientes que se fueron de la zona central y se fueron a vivir al sur. Y a todo esto, Eh, Ampuero es un apellido bien sureño, ¿ah? Tú lo sabes, Así ¿cierto? es, Chilote. Es Chilote, Tú sí, sabes que sí. los ampueros, oye, esto quiero contarlo ya que estamos Ya. en esa zona. Cuando yo estuve de embajador en España, un día, eh, aprovechando una semana de vacaciones, me fui al norte, a la zona de Cantabria, donde está el pueblo de Ampuero, bueno, una pequeña ciudad de Ampuero, que de donde vienen los ampueros. Si los ampueros inicialmente no eran un apellido, sino que obviamente la forma en que se identificaban Sí, pues. estos españoles que salían de allí al mundo, viene, además se llama Roberto, que se llama Juan, y viene de Ampuero. Eh, bueno, y entonces llegué allá. Obviamente, como corresponde, le avisé al alcalde diciéndole, mire, yo no quiero hacer nada, quiero saludarlo solamente brevemente para decirle porque estoy allá. Y tal. Bueno, me recibió increíble, ¿eh? Por el hecho de ser ampuero, bueno, por ser embajador desde luego primero, pero por ser ampuero, me recibe el alcalde con todo el consejo de la ciudad. Me ofrecen allí una recepción formal muy bonita y después se pasó él con su equipo acompañándome para distintos lugares, mostrándome donde la ciudad, y mostrándome también los lugares y el rol que habían jugado los ampueros en lo que es la historia de América. Y es muy interesante. Yo no sabía, lo aprendí allí, que un señor de apellido Gascón, que era de Ampuero, es el armador, ya estamos hablando en sentido naviero, fue el armador de la Pinta, que era la nave más rápida de las tres que trajo Colón, ¿verdad? A América, con la que llegó a América. Y el dueño de esto, el armador, pero además propietario de esto, era un hombre de Ampuero. Por Mira, eso que empieza con el tiempo a llegar gente de España, pero que venía de Ampuero también. Y se instalan y terminan también huyendo, porque es el último territorio español dentro de América sí, del pues, Sur, sí, pues. en Chiloé. Entonces los ampueros tienen esa historia. Primero llegaron también a Perú, donde fueron en algún momento intentaron un golpe de Estado contra Pizarro, fueron descubiertos, y esos ampueros fueron desterrados hacia el extremo sur, hacia Chiloé. Por eso que están los Sí. ampueros ahí, fueron desterrados. Les falló el golpe de Estado que intentaron darle a Pizarro, al gran conquistador. A propósito, el próximo año se cumple el bicentenario de que Chiloé se El incorpora, 26. del 26 que Chiloé se incorpora, digamos, a Chile. Recordemos que Así es, así es. Los chilotes Así que fueron, está muy vinculado los ampueros mira, con Chiloé y con Puerto Montt y con toda la zona del sur está de muy Chile. bien, pero Roberto Ampuero, mira, queremos agradecerte, hacer una conversación, mira, casi una hora. Normalmente vamos nosotros comerciales, vamos a pausa musical, aquí seguimos en largo, le pedimos disculpas a nuestros auspiciadores, porque yo creo que fue una gratísima, de verdad, fue un privilegio para nosotros y día viernes 7 estar conversando contigo, Roberto Ampuero. Muchísimas gracias, sigue disfrutando del MUE.
Tú sabes que las puertas del sur, aquí los brazos están abiertos, seguimos siendo cariñosos los sureños. eh, Así es, Así así que es. muchísimas Y gracias. te agradezco mucho la invitación, Hardy. Ha sido un placer conversar con ustedes, sentirme cerca además de Puerto Montt, del sur de Chiloé. Y un gran saludo y espero ir. Y mi próxima novela la voy a presentar desde luego allá. Porque estaré Genial. yendo este año, ¿eh? A Puerto Montt Ya, y también a Chiloé. ya por Roberto Ampuero, de verdad, muchísimas gracias, un abrazo grande, saludo a la señora, en fin, que esté muy bien, Roberto. ¿Ah? Muy amable. Gracias, Hardy. Estimados auditores, fue una tremenda conversación, mire, tremenda conversación con Roberto Ampuero, tremendo escritor, novelista, bueno, además académico, fue ministro de Cultura, ministro de Relaciones Exteriores, eh, así que porteño, ahí del Colegio Alemán de Valparaíso, pero hoy día está radicado en Olmué. Nosotros rápidamente leemos la prensa, la portada de la prensa local antes de despedirnos. El Yanquihue, que pronto cumple 140 años, a propósito, no hay plata, el Gore se queda sin recursos por problemas de la DIPRES, y la foto principal, Catedral se repletó de fieles misas en homenaje a Sebastián Piñera. ¿Qué dice la estrella de Chiloé? El gobierno regional le asigna 1.685 millones a los municipios para financiar proyectos por el Bicentenario. ¿Qué nos trae la Austral de Osorno? Obras de la Ruta Internacional 215 cumplen ya 5 años sin terminar. Ay, 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 qué incompetencia más grande. ¿Qué nos trae el diario La Segunda? Está, como dije al principio, o sea, un minuto dije, Bachelet crece, es la única que puede unir a la izquierda. Está una foto principal ahí con Paulina Bodanovich y Tomás Bodanovich. Eh, y Boric demora respuesta a Comisión Monsalve y Piñera y Bachelet contestaban en la mitad del tiempo. Bueno, eso no es ninguna sorpresa. Como todos los días queremos saludar a Ferretería Beitzler, siempre junto a ti. Salmón Chile, comprometidos con el sur y su gente. Covepa, la mejor solución para la zona sur austral. El boliche de las empanadas en Caleta de la Arena, una parte de tu experiencia turística. Multiex, producimos un salmón premium del sur austral de Chile. CREL, Cooperativa Regional Eléctrica Yanquihue. E Inmobiliaria Martavit, / Imagina tu casa, / Imagina tu depto. Mire, la temperatura, estamos con 21 grados hoy día. Se calcula que el domingo, estamos con 22 minutos, el domingo van a haber en Puerto Montt 26 grados y en Osorno el domingo van a haber en Osorno 29 grados de temperatura. 29, sí. Así que hay que cuidarse. Se había esperado lluvia, la lluvia va a pasar de largo. En Castro, en Ancud debiera llover el domingo y lo mismo que en la ciudad de Castro. A propósito de los ampueros que vienen ahí del Cantábrico, arriba donde queda la ciudad de Santander, por esos lados, lo que recién nos enseñó Roberto Ampuero, el escritor. Muy bien, pues que tengan un buen fin de semana. Y miren, quiero enviar un saludo muy grande a mi amiga Andrea Tarciján, especialmente a su mamá, la Mira, está delicada de salud. Anoche tuve una linda conversación con la Andrea, pero también preocupante. Así que un cariño muy grande a la Mira y a mi buena amiga Andrea, que de verdad le dedica tiene tanto cariño, tanto amor por su madre que la cuida, en fin, todos los días.